En este video vamos a crear una aplicación sencilla de Svelte utilizando Firebase Firestore. Es una base de datos en tiempo real que nos permite poder crear interfaces con todo el backend ya creado. En este caso vamos a ir aquí en esta interfaz y el objetivo de esta aplicación no es crear una aplicación más sorprendente, sino entender cómo funciona Svelte. Por ejemplo, tenemos aquí un formulario que nos permite añadir una tarea 1. Aquí escribo algo, agrego y esta se actualiza automáticamente. Esto se está guardando en Firebase. Si yo quiero eliminar una, pues simplemente doy un clic y se va. Y si en todo caso yo quiero actualizar, puedo dar un clic aquí en este icono, se llena en el formulario y puedo decir tarea 1, escribo aquí una descripción actualizada y si le doy en actualizar, se actualiza, pero si le doy clic nuevamente en el icono y le doy cancelar, pues no se actualiza. ¿Ok? Y como han visto, cada vez que yo actualizo algo, por ejemplo digo tarea 2 y actualizo, se muestra una notificación aquí debajo con un contador. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy en nuestra aplicación. Vamos a crear una aplicación desde cero utilizando Svelte y Firebase. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de Svelte. Entonces voy a entrar en la página llamada de Svelte. Vamos a encontrar la Svelte.js. En su propia documentación nos muestra una manera de cómo generar un proyecto. Entonces, para que no memoricen nada, pues simplemente vienen aquí. Y con esto tenemos un comando que nos va a generar un proyecto y le vamos a colocar un nombre. Así de simple. Entonces vamos a copiarlo. Vamos a abrir una consola o terminal de nuestro sistema. Para abrir una consola o terminal simplemente presionamos Windows más R y se va a abrir esta ventana de ejecutar en Windows. Si aquí escribimos cmd, se abre una consola. Ok, vamos a movernos hacia el escritorio. Voy a decir cd desktop. Y una vez dentro voy a pegar el código. El asunto es que en mi caso el proyecto no se va a llamar MySvelteProject, se va a llamar Svelte-Firestore-CRUD. Ok, vamos a dar un enter. Y con esto aquí en el escritorio se va a crear un proyecto. Va a ser rápida la creación porque en este caso tan solo crea archivos, no instala nada aún. Ok, vamos a cerrarlo. Vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. Y una vez abierto vamos a instalar dependencias, que necesitamos las dependencias para tener un entorno de desarrollo. Entonces vamos a abrir una consola. Para abrir una consola vamos a presionar F1 o la combinación de teclas Ctrl-Shift-P aquí dentro de Visual Studio Code. Y una vez abierto pues vamos a escribir aquí Integrated Terminal. Ok, damos un Enter aquí o simplemente un clic donde dice crear nueva terminal integrada. Y una vez abierta la terminal, el primer comando que voy a ejecutar es el comando npm i o npm install, es lo mismo. De hecho aquí en la propia documentación, entre comillas, pueden ver los mismos comandos. Ok, entonces ya puedo cerrar esto de aquí. Voy a enfocarme en la creación del proyecto. Ok, ya se instalaron las dependencias. Lo que voy a hacer ahora es empezar a ejecutar el comando npm run dev, que es para ejecutar un entorno de desarrollo. Ok, aquí me dice que en el localhost 5000 está mi proyecto. Puedo abrirlo con control clic desde Visual Studio Code o puedo ir al navegador y tipear el localhost 2.5000. Ok, y aquí tenemos nuestro Hola Mundo con Svelte. Ok, entonces ya tenemos un proyecto, ya podemos empezar a alterarlo. Lo primero que quiero hacer es empezar a hacer una conexión con Firebase. Entonces vamos a ir en nuestro consola de Firebase. Para aquella persona que recién está empezando con Firebase, de resumidas cuentas, Firebase es tan solo un servicio que te da Google para que puedas tener una base de datos, un servicio de autenticación, para que puedas subir archivos, etc. Básicamente es tu backend. Entonces tú no tienes que crear tu backend en un lenguaje de programación, simplemente te creas una cuenta en Firebase y ya tienes un backend. De hecho se le conoce esto como backend as a service, backend como servicio. Entonces en este caso yo voy a crear un proyecto nuevo, voy a ir aquí donde dice crear proyecto. Voy a crear un proyecto que se llame, por ejemplo, Svelte-CRUD. Ok, vamos a darle aquí donde dice continuar. Y aquí en las analíticas vamos a desactivarlo. No voy a utilizar esto. Voy a darle crear proyecto. Aunque si ustedes van a crear un proyecto de verdad, pues les recomendaría que activen las analíticas. Eso sirve de vez en cuando para ver cómo está funcionando tu aplicación y los usuarios cómo lo están utilizando. Ok, aquí se está creando el proyecto de Firebase. Ahora, algo interesante también, aparte de digamos de simplemente crear el proyecto, es que nosotros a partir de aquí vamos a tener básicamente todos los servicios. Tenemos todos los servicios para utilizar: autenticación, base de datos, almacenaje, hosting, funciones y machine learning. Para darles un resumen, el authentication es para tener el servicio de out o out, para autenticar con, por ejemplo, Google, con correo, con Facebook, con un número de telefónico, con cualquiera de esos servicios populares de hoy en día. Database es la manera de guardar datos dentro de una base de datos no SQL en Firebase. Si alguna vez han trabajado con MongoDB, es como MongoDB en la nube. De hecho, es como MongoDB Atlas, podrían pensarlo.
En Storage tenemos una manera de subir archivos. Esto vendría a ser el típico servicio de la nube que les permite guardar archivos. Por ejemplo, este vendría a ser el equivalente de Amazon S3, el equivalente de DigitalOcean Spaces, el equivalente de Google Cloud Object Storage y así. Hosting es la manera de poder subir tu aplicación en la nube. Esto es muy similar a lo que hace, por ejemplo, Heroku, lo que hace Netlify y muchos de otros servicios de la nube que te permiten subir tus archivos estáticos. Functions es la manera de ejecutar funciones en la nube. A veces nosotros queremos ejecutar un código que depende, por ejemplo, de un backend. Pero a veces nosotros simplemente queremos ejecutar tan solo el código, no queremos crear todo el backend para que funcione esa porción de código. Bueno, con Functions puedes crear una porción de backend, una porción de código de backend sin la necesidad de crear todo el servidor. Eso se le conoce como el concepto serverless, que no es necesario crear todo el backend para que funcione una porción de código. Y también tenemos el servicio de Machine Learning, el cual nos permite poder automatizar o reconocer determinados patrones en datos. Por ejemplo, si tienes una aplicación de recetas y quieres analizar, por ejemplo, recomendaciones basadas en el contenido, probablemente vas a necesitar ese tipo de servicios. Es básicamente los servicios más populares que necesitamos hoy en día en la web. Ok, entonces vamos a empezar por lo que venimos aquí, que es Database. En Firebase, tenemos dos bases de datos. Hace mucho tiempo Firebase empezó con una base de datos en tiempo real, esa era su idea, que era Real Time Database. Pero luego sacó como otra base de datos llamada Firestore, que es básicamente una base de datos mucho mejor pensada para escalar. Entonces, si les interesa una base de datos moderna, pues Firestore es lo que deben utilizar. Vamos a dar en crear base de datos. Y aquí me da dos opciones, el modo de producción y el modo de prueba. En el modo de producción, que sería lo ideal, nos da unas cuantas reglas que tan solo me dice que cualquiera puede leer y escribir si está autenticado. Bueno, en este caso no me está permitiendo leer ni escribir. Tendría que escribir mis propias reglas. Estas se le conocen como reglas de Firebase. Pero en mi caso, como estoy desarrollando, voy a ir por el modo de prueba. Y aquí me dice, cualquiera puede leer y escribir si el tiempo actual es menor que el 26 de julio del 2020. ¿Ok? Esto es tan solo una regla de ejemplo, esto se puede modificar fácilmente. Pero básicamente esto es para que cualquiera pueda leer y escribir, lo cual viene bien cuando estás desarrollando. Vamos a darle siguiente. Aquí me dice que define unas reglas. Vamos a darle en listo nada más y ya está. Ok, entonces con esto ya tenemos finalmente una base de datos en la nube. Ahora, para conectarnos vamos a tener que colocar algo en nuestro proyecto de Svelte. Entonces vamos a hacer esto. Dentro de src tenemos main.js. Voy a bajar la terminal. Y este es el archivo que arranca nuestra aplicación inicial. Entonces vamos a ir en app.svelte. Voy a quitar todo. Voy a quitar aquí el contenido de script. Este main de aquí voy a quitar todo el contenido. Aunque la etiqueta main no es necesaria. Nosotros podríamos crear simplemente una etiqueta h1 y ya está. Entonces también la voy a quitar. Y los estilos también voy a quitar todo el contenido. Que no quede nada. Ok, entonces así quedaría mi aplicación de Svelte. Ok, aquí voy a crear un h1 simplemente que diga, por ejemplo, hello world. Y si voy a mi proyecto de Svelte, vemos el Hello World. También voy a quitar los estilos globales. Los estilos globales lo pueden encontrar en Public, en Build, en Global CSS. Y esto de aquí lo quitan todo. Lo seleccionan desde inicio hasta fin y lo quitan. Ok, guardan y ahora sí nuestra aplicación está en blanco. O está como un típico sitio web en blanco. Ok, entonces vamos a empezar por lo más básico, que es conectar nuestra aplicación de Svelte a Firebase. Para hacerlo por separado voy a crear aquí un archivo en src llamado Firebase. .js. Y aquí lo que tendría que hacer es una inicialización o una conexión a Firebase. Ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, primero vamos en Firebase y vamos a ver si ya creó nuestra base de datos. Ok, ya se creó nuestra base de datos. Aquí pueden ver. Dice que tengo un proyecto llamado Svelte CRUD. Esta es la base de datos. Está utilizando Cloud Firestore. Pero también está el otro servicio Real Time Database. Ok. Y aquí está, por ejemplo, nuestra base de datos, que es una base de datos no SQL, la cual por lo general se basa en colecciones y documentos. Una colección es un conjunto de datos, un documento es tan solo la representación de una entidad o un dato. Ya lo vamos a ver en la práctica, no es nada complicado de hecho. Vamos a ir aquí, en esta parte donde está esta tuerca, vamos a dar un clic y me dice configuración del proyecto. Vamos a dar un clic en configuración y si bajamos vamos a ver las opciones que podemos utilizar para Firebase. Firebase, hacer un backend, lo podemos utilizar con prácticamente cualquier frontend o cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, podemos utilizarlo en una aplicación de iOS, una aplicación de Android, una aplicación web o incluso una aplicación de Unity. En este caso vamos a utilizar la web. Vamos a dar un clic aquí y me dice registra una aplicación. Ok, vamos a darle un nombre, voy a llamarlo Svelte CRUD. Vamos a dar un Enter.
Y con eso se va a crear un proyecto. Ahora me va a dar una porción de código que voy a poder utilizar para conectarme a Firebase. Como he utilizado la web, él me da unos cuantos scripts de JavaScript. Por ejemplo, él me da este script para poder tener el código base de Firebase. Luego me da un comentario para poder añadir más servicios. Y un script con la configuración del proyecto. Ok, esto lo podría pegar en mi index.html de aquí. En este index.html lo podría pegar. El asunto es que es mucho mejor escribirlo desde JavaScript, obviamente. Entonces vamos a copiar esto de aquí, ya que estamos utilizando un empaquetador de módulos. Entonces vamos a copiar esto de aquí nada más. Y vamos a pegarlo en firebase.js. Ok, entonces tenemos aquí algo interesante. Nuestras credenciales, que son como la contraseña de Firebase. Y tenemos la manera de inicializar nuestra app. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero voy a ver si esto funciona. Si yo guardo, probablemente esto me va a dar un error bastante notorio. Vamos a dar un enter. Y vamos a ver. Bueno, en este caso no me está dando un error porque no lo estoy llamando. Pero vamos a ir en main.js. Y voy a llamar aquí, por ejemplo, import. Desde este archivo Firebase. Vamos a guardar. Y esto vamos a ver si me da un error. Al parecer no me está dando un error. Vamos a guardar o vamos a ir en la aplicación, en Spells, vamos a abrir la consola y ok, aquí está el error. Firebase no está definido. Ok, tiene sentido porque yo estoy utilizando aquí desde Firebase JS un objeto llamado Firebase, pero no existe. Entonces de alguna manera tengo que traerlo. Para traer Firebase vamos a instalarlo, vamos a abrir otra consola de Visual Studio Code y voy a decir npm install Firebase. Damos un enter y esto lo que hará es traer el módulo de Firebase. Es decir, en la propia documentación, como él piensa que yo estoy en un archivo HTML, pues él me da la manera de conectarme desde un archivo HTML utilizando un script. Pero en este caso yo tengo npm en este proyecto, entonces puedo instalar Firebase desde npm. De hecho, si quieren saber la documentación, pueden buscarlo en npm Firebase. Ok, venimos aquí, npm Firebase. Y con esto vamos a tener la manera de conectarnos a Firebase. Esta es la biblioteca de Firebase. Ok, aquí están todos los servicios que podemos utilizar. Y aquí lo mismo, me dice, puedes incluirlo desde el navegador de esta manera. O si tienes un empaquetador de módulos, puedes instalar con Firebase y requerirlo. O incluso también podemos utilizar ECMAScript 6. Ok, entonces ya lo tengo instalado, voy a ir aquí arriba y voy a decir, voy a importar desde Firebase todo el módulo llamado Firebase. Guardo. Y ahora sí voy en mi aplicación. Y bueno, esto se refresca creo. Vamos a ver. Vamos a guardar esto de aquí. Vamos en la consola, ok. Ok, ya no tengo ningún problema. Ha aparecido nuevamente el Hello World. Pero tengo una advertencia bastante grande. Me dice, parece que estás utilizando Firebase SDK en modo desarrollo. Y parece que estás importando todo el módulo. Firebase, como tiene muchos servicios, él lo divide en carpetas. Entonces me dice, si vas a utilizar un módulo, por ejemplo app, requiérelo con Firebase/app. Si vas a utilizar otro servicio, requiérelo con Firebase/algo. Entonces, si yo escribo de esta manera, estoy importando todo el módulo. Y el módulo es bastante grande. Entonces él me dice, tan solo importa Firebase/app, ya que vas a inicializar tu aplicación. Ok, entonces ahora ya no tengo ningún error. Ok, aquí tengo una propiedad que me ha dado Svelte, vamos a quitarla. Main.js, vamos a quitar este props, este name, vamos a guardar. Y ahora sí. Ok, entonces yo tengo mi proyecto que ya está conectado a Firebase. Aún obviamente no hacemos nada, pero vamos a empezar a escribir una interfaz bastante sencilla para probar cosas. Un asunto más es que también necesito estilos. Entonces, para los estilos voy a estar utilizando un framework, pero al menos por ahora voy a empezar con lo básico, que es crear una aplicación muy simple. Ok, entonces, lo primero que quiero es crear un formulario que me permita tomar datos. Este formulario, vamos a escribirlo aquí, vamos a escribir form. Y como pueden ver, a diferencia de otros frameworks, como React, Angular o Vue, no tenemos que colocarlo en un típico div o en una típica etiqueta main. Podemos escribir una etiqueta base, como por ejemplo un formulario. Y esto va a funcionar. Al final no necesitamos un template ni nada de eso. Simplemente escribimos el form. Y aquí todo el código que escribamos de HTML va a ser interpretado en el navegador. Ok, entonces aquí voy a escribir un input. Este input va a servir para escribir una tarea. Vamos a escribir un placeholder que sea escribe una tarea. Ok, luego también voy a crear un text area, que en este caso no va a tener un name. El ID tampoco lo va a tener, las columnas tampoco, así que los voy a quitar. Voy a colocarle de 3 columnas un placeholder que diga, por ejemplo, write a task description. Ok. Y finalmente vamos a colocar un botón. Este botón va a disparar el evento. Se va a llamar button save. Ok, vamos a guardar.
Y con esto, si voy en mi interfaz, tengo un formulario muy simple. Ok, tengo un formulario para poder disparar un evento. Si yo doy en save, lo que hace esto es refrescar la página, como pueden ver. Ok, entonces para evitar este reinicio de página, lo que voy a hacer es manejar el evento submit. ¿Cómo manejo el evento submit aquí en Svelte? Bueno, la manera de hacerlo es utilizando, por ejemplo, un manejador de eventos. De hecho, aquí lo he formateado y ha cambiado el orden. Ha colocado el script arriba, el estilo aquí debajo y el código de HTML al final. Ok, vamos a dejarlo así. Vamos a guardar. Ok, entonces vamos a hacer esto. Para agregar un manejador de eventos al formulario, en Svelte nosotros lo escribimos de esta manera. Escribimos ont, dos puntos y el nombre del evento. En este caso tenemos el submit. El submit es para decirle, cuando se envíe el formulario, quiero que hagas esto. Entonces aquí vamos a colocarle el nombre de una función. El asunto es que no se lo vamos a colocar así, sino se lo vamos a colocar entre llaves. Ok, en el script vamos a definir esa función. Podemos llamarlo de cualquier manera. En mi caso lo voy a llamar, voy a crear una función que se llame handle submit. Maneja el envío. Ok, vamos a escribirlo bien. Handle submit. En el handle submit vamos a tener una función. Y esta función quiero que diga, por ejemplo, new task created. Ok, ahora aquí le voy a decir, quiero que utilice la función handle submit. Vamos a guardar. Y si voy en mi navegador y por ejemplo le doy en save, aquí me dice new task created, pero como se refresca la página, pues no lo veo. Entonces quiero evitar que se refresque la página. Para hacer eso hay dos formas. En el handle submit yo puedo recibir un objeto y aquí puedo decirle, por ejemplo, i.preventDefault. Este es para cancelar el comportamiento por defecto. Esto es código de JavaScript, no es código de Svelte. Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí y le doy en save, me dice new task created. Ok, pero al ser Svelte un framework, también él te provee otras cositas. Por ejemplo, si en lugar de tipear todo esto aquí, también podríamos tipear simplemente, como es algo bastante típico en el navegador, podríamos tipear una barra y aquí podría escribir prevent default. Y esto Svelte lo va a entender como una manera de poder, en este caso, cancelar el comportamiento por defecto. Ok, vamos a guardar. Y si yo doy en save es lo mismo. Ok, pero no he tenido que escribir el evento ni i.preventDefault. Entonces tenemos la manera de ahora de guardar o capturar el evento de envío. Pero quiero capturar los datos de aquí. Para capturar los datos podemos hacer algo llamado bind, que es básicamente definir un dato aquí en nuestro script y esos datos ir llenándolos con lo que el usuario vaya tipeando en estos inputs. Para hacer eso vamos a crear una especie de objeto en blanco. Entonces voy a crear aquí arriba una variable llamada tarea que va a tener dos atributos. Un name, que va a ser un string en blanco al inicio, y un description, que va a ser un string en blanco al inicio. Ok, entonces vamos a guardar. Y esto no va a hacer nada en nuestra interfaz, pero voy a enlazarlo aquí en el formulario. Por ejemplo, cuando yo quiero que el usuario tipee el input, cuando el usuario va a tipear algo en el input, yo quiero que este llene los datos de aquí. Yo quiero que llene el nombre, por ejemplo, lo que tipea aquí en este input. Y lo que escribe en el text area, quiero que lo llene aquí, en este description. Para hacer eso, no tengo que hacer nada complicado. En Svelte simplemente existe algo llamado bind. Entonces voy a decir aquí, bind, dos puntos, y voy a decirle que voy a vincular el valor de este input. ¿Con qué lo voy a vincular? Lo voy a vincular con este task.name. Entonces cuando tipee, va a llenar el task.name. Ok, vamos a ir aquí en el text area y lo mismo. Voy a decir bind, dos puntos, y aquí voy a decir que lo que va a vincular es el valor y lo va a vincular con el task.description. Ok, vamos a guardar. Vamos a formatear, vamos a guardar. Y así quedaría nuestro formulario. Ahora si yo tipeo, por ejemplo, algo y le doy en guardar, no lo voy a ver porque estoy viendo este mensaje new task created. Pero si en lugar de mostrar ese texto, yo muestro el task, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, digo tarea 1. Aquí voy a decir tarea de prueba. Y si doy en enviar, o en guardar, perdón, se va a mostrar el objeto con los datos, como pueden ver. Entonces ya estoy capturando los datos. Ahora, yo no quiero simplemente mostrarlos por consola, yo quiero enviarlo a mi base de datos de Firebase. Entonces para hacer eso, vamos a crear una función que básicamente ejecute esa funcionalidad. Vamos a crear aquí una función que se llame, por ejemplo, agregar tarea. Este agregar tarea lo que va a hacer es que va a utilizar Firebase. Entonces, ¿de dónde traemos la base de datos? Bueno, en este caso, en firebase.js tan solo tenemos la conexión de la base de datos. También sería útil que tengamos un objeto con el cual interactuar. Entonces, para traer ese objeto tenemos que importarlo. Aquí debajo de Firebase App podemos importar múltiples servicios. De nuevo, autenticación, podemos importar base de datos y demás. En este caso, el servicio que quiero
se va a llamar, quiero importar desde Firebase el servicio llamado Firestore. Ok, Firestore es la base de datos. No confundir con la base de datos llamada Database, que es ese Database Real Time, sino Firestore. Ok, ahora, una vez tenemos eso, vamos a exportar la funcionalidad. Voy a decir, desde Firestore, yo quiero importar su propiedad. Bueno, no desde Firestore, sino desde Firebase. Quiero importar Firestore y lo voy a ejecutar. Esto me va a devolver una instancia de una base de datos. Es decir, me va a devolver un objeto. De hecho, aquí me dice, lo que devuelve es un Firestore.Firestore, es un objeto. Entonces aquí lo voy a guardar en una constante que se llame como yo quiera. En este caso voy a llamarlo db. Pero como este db es la base de datos, es decir, si yo quiero guardar algo voy a decir db. En esta colección guarda algo. Si yo quiero listar algo voy a decir db. En esta colección obtén los datos. O si quiero actualizar lo mismo, y así con cualquier operación que esté relacionada con la base de datos. Como este es el encargado de interactuar con la base de datos, pues yo voy a exportarlo. De esta manera voy a utilizarlo en otros archivos. Guardo. Y esto no va a hacer ningún cambio, sino que en Svelte vamos a importarlo. Voy a ir aquí arriba y voy a decir, voy a importar desde el archivo llamado Firebase. Desde el archivo llamado Firebase voy a importar aquí db. Ok, entonces ya tengo el objeto db. Vamos a guardar. Y ahora, por el momento no hará nada, pero vamos a empezar a utilizarlo. Al momento de ejecutar mi función add_task, lo que voy a hacer es que voy a utilizar db. Y aquí vamos a llamar una colección. Si voy a mi base de datos de Firebase en estos momentos, vamos a cerrar esto de aquí, ya no es necesario. Si voy a mi base de datos de Firebase o en Firestore, vamos a ver que no tengo nada creado, está en blanco. Y aquí me dice iniciar colección. Yo puedo crear colecciones, por ejemplo, una colección es un conjunto de datos. Por ejemplo, si quiero guardar usuarios, podría crear una colección llamada usuarios o users en inglés. Y aquí podría guardar un dato dentro de esa colección. Por ejemplo, podría guardar un dato que tenga un campo, por ejemplo, name, el nombre del usuario. Ok, podría llamarlo Ryan, por ejemplo, tengo un usuario. Puedo añadir otro campo, por ejemplo, que sea last name, su apellido. Ok, vamos a llamarlo rate, por ejemplo. Entonces le doy aquí en guardar. Y esto va a crear una colección con usuarios. Y aquí va a cargar un ID de ese usuario. Y aquí están los datos de ese usuario. Entonces a esto me refiero con colección. Una colección contiene un conjunto de datos. Entonces nosotros no necesitamos crear una colección primero y luego interactuar. En una base de datos no SQL es bastante típico que simplemente guardamos un dato y si la colección no existe, se crea. Entonces aquí voy a decir, en mi base de datos voy a crear una colección. Ok, de esa manera es como funciona. El asunto es que nosotros queremos crear una colección con un nombre. Entonces voy a decir, quiero crear una colección llamada tareas. Ok, luego voy a decirle que quiero utilizar o quiero crear un documento nuevo. Y que voy a establecer en ese documento los siguientes datos. Voy a establecer los datos de las tareas. Entonces aquí voy a decirle, voy a pasarte tarea, task. Vamos a guardar. Y vamos a ir en nuestro Svelte app. Y por ejemplo voy a decir tarea 1. Tarea de prueba. Ok. Vamos a darle en guardar. Y me dice tarea 1, tarea de prueba. Ok. ¿Por qué me dice eso? Bueno, en primer lugar es porque estoy llamando el console log y no el add task. Entonces voy a decir, voy a llamar el add task y quiero que se ejecute aquí cuando doy el handle submit. Ok, de nuevo, tarea 1 y tarea de prueba. Escribirlo bien, tarea de prueba. Vamos a darle en guardar. Y no tengo nada por la consola ni por el navegador. Pero si voy aquí en mi base de datos y refresco, debería haber aquí un dato nuevo de Firebase. Y pueden ver que aquí tengo una colección llamada tareas. Aquí tengo una tarea con un ID que se ha generado. Este es el doc ejecutado. Y aquí están los datos, lo que escribí en el set. Entonces al final tengo de la colección tareas, creo un documento nuevo. Esto genera un ID y establece los datos allí. Ok, entonces he creado un dato. El asunto es que mi aplicación no hace nada. Ok, entonces yo quiero que cuando termine de agregar algo, que me mande un mensaje o algo por el estilo. Entonces voy a decir console log new task created. Ahora sí. Entonces vamos a venir aquí y por ejemplo voy a decir escribe una tarea, voy a decir tarea 2, prueba, voy a enviar y esto me dice nueva tarea creada. Ok, ¿por qué se demora tanto? Bueno, se demora tanto porque al final esto es una operación asíncrona, es decir, interactuar con la base de datos toma tiempo. Entonces mientras va interactuando, él va ejecutando esto de aquí.
Lo que sería correcto es que escribamos esto como una promesa o escribamos esto en async await. Como quiero utilizar código moderno, vamos a utilizar await para decirle esto es asíncrono. Y aquí voy a utilizar la palabra clave async, ¿ok? Para que funcione el await. Entonces, lo que hace este código es básicamente especificar. Cuando agregues una tarea, esto va a tomar tiempo. Mientras se va ejecutando, ve ejecutando esto de abajo. Así de simple. Entonces, esto va a crear una nueva tarea. El asunto es que mis tareas aquí tienen tan solo nombre y descripción. También quisiera guardar la fecha de creación. Para guardar la fecha de creación es muy simple. Existe un objeto de JavaScript. De hecho, voy a mostrárselos aquí en el navegador. Existe un objeto de JavaScript llamado date. Entonces, por ejemplo, si quieren crear una nueva fecha, podrían decir new date. Bueno, no new date, sino simplemente date. Lo ejecutan. Y por ejemplo, si quieren la fecha actual, escriben .now. Bueno, lo ejecutan el .now. De hecho, sería el objeto date de esta manera. Y les devuelve la fecha actual. Obviamente el objeto date les devuelve toda la información del... Si lo ejecutan, les devuelve toda la información actual. Pero en este caso vamos a decir date.now. ¿Ok? Y les devuelve una especie de número que es su fecha básicamente. Entonces esto es lo que quiero guardar, un timestamp. Entonces vamos a ir aquí y voy a decir, no voy a guardar tan solo la tarea, sino voy a crear un objeto nuevo. Vas a copiar todos los elementos que tenga la tarea. Y adicionalmente también vamos a guardar un dato que se va a llamar created at. Pueden llamarlo como gusten, en mi caso lo voy a llamar así. Y luego lo que vas a guardar como valor de este created at va a ser date.now. ¿Ok? Y ya luego puedes mostrar el texto nueva tarea creada. Ok, vamos a crear aquí tarea 3. Prueba. Guardamos. Y si vamos en Firebase, vamos a ver que tenemos una tarea nueva. Aquí está, tarea 3, prueba y la fecha de creación. Ok, entonces ahora ya tenemos la manera de guardar datos. El asunto es que también quisiera que se limpie el formulario. Para que se limpie, podríamos simplemente volver a su estado inicial los datos o volver a limpiarlos. Entonces podríamos hacer esto. Una vez se guarda la tarea, una vez se ejecute la task, lo que voy a hacer es que luego voy al objeto task en su propiedad name lo voy a volver en blanco, description lo voy a volver en blanco. Ok, así de simple. Vamos a guardar. Y por ejemplo, si escribo tarea 4 y escribo cualquier cosa, se guarda y se limpia el formulario, como pueden ver. Ok, entonces ya tenemos nuestro formulario para guardar datos. Ahora quisiera listarlos. Para listarlos, vamos a primero enfocarnos en traer los datos. Paso 1, tenemos que traer los datos. ¿Cómo los traemos? Bueno, en Svelte nosotros simplemente escribimos una función al inicio y esta se ejecuta. Entonces, por ejemplo, si queremos traer una función, si queremos a través de una función traer datos, lo escribimos al inicio nada más, o lo escribimos por aquí. Entonces, vamos a decir aquí, desde db voy a consultar la colección tareas, y como pueden ver aquí no me da autocompletado. La razón es que en mi caso estoy utilizando una extensión en Visual Studio Code que se llama Svelte. Y la extensión que estoy utilizando es esta de aquí llamada Svelte, que viene por James Birtles. Entonces vamos a ir aquí y voy a desinstalarlo, porque antes tan solo estaba disponible esta extensión. Pero ahora hay otra que se llama Svelte Beta. Esta sí es de la propia comunidad de Svelte, así que vamos a darle a instalar. Y esta tiene mejor autocompletado, tiene una especie de linter mejor. Entonces esto ayuda mucho más que la extensión anterior. Como está creado por los mismos que están manteniendo Svelte, pues es mejor utilizar esta. Ok, entonces vamos a esperar solo un segundo para que inicie la instalación. Esta extensión sí, debo aclarar que se demora un poco. A diferencia de otros, debe ser porque aún no están reduciendo el tamaño del código o algo por el estilo, porque como está en beta. Ok, entonces voy a darle aquí en el código y voy a reiniciar. De hecho voy a cancelar aquí la consola y voy a reiniciar. Vamos a ir aquí en las extensiones y voy a dar reload required. Ok, se reinicia el editor. Y ahora sí, vamos a darle nuevamente npm run dev. Ok, entonces ahora si tipeo Svelte, la extensión que tengo instalada es la de la comunidad. Aquí está, Svelte Beta. Ok, vamos a ir aquí. Y por ejemplo, si yo tipeo ahora si db collection punto, ahora sí me da el autocompletado desde npm, desde el paquete. Esto es mucho más útil. Ok, entonces decimos, desde la colección de tareas, yo quiero empezar a obtener los datos. Para hacer eso simplemente le digo, desde la colección voy a obtener todo. Ok, y una vez lo obtengas todo, quiero que lo guardes en una colección llamada query snapshot. Que esto viene de la propia documentación. El query snapshot es básicamente la respuesta que nos da Firebase. Entonces esto para que funcione lo tengo que colocar dentro de una función.
para evitar esto y para evitar también escribir una función innecesaria, existe en Firebase otro método que básicamente recibe un callback y se actualiza cada vez que los datos cambian. Es decir, cada vez que la colección de tareas cambia, se actualiza, se elimina o pasa algo, me da nuevamente los datos cambiados. Entonces esto es muy útil para que sea en tiempo real. Entonces en lugar de utilizar el método get, voy a utilizar el método llamado onSnapshot. Y aquí voy a decir, cuando consulte la colección de tareas, cada vez que cambie un dato, se agregue, liste o solicite los datos por primera vez, quiero recibir los datos que van a venir en un query snapshot. Esta es la respuesta. Estos son los datos. Pero estos datos no se pueden interpretar. Para interpretarlos tengo que recorrerlos uno a uno y ejecutar un método llamado data. Entonces tendría que ser algo como esto. Query snapshot.forEach. Y por cada documento que me estés mostrando, quiero ver por consola doc.data. De esta manera es como voy a poder ver los datos. Vamos a guardar. Y si voy ahora en mi navegador, vamos a ver aquí en la consola los datos que tengo guardados hasta este momento en Firebase. Aquí están. Ahora, el asunto es que esto de aquí yo quisiera guardarlos para poder reutilizarlos luego. Entonces aquí en la aplicación, debajo de task voy a crear otra variable llamada task en plural, que va a ser un arreglo. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es que por cada recorrido en task voy a estar llenándolos. Ahora, como en este caso no se altera así el arreglo, voy a hacer esto de manera sencilla. Voy a crear aquí una variable llamada docs. Y a este docs voy a estar añadiendo objetos. Y lo que voy a estar añadiendo va a ser un doc.data. Ok, una vez termine de añadir, lo que voy a hacer es que voy a copiar los datos de docs en la variable task. Y luego voy a ver por consola la variable task. Entonces esto básicamente va a ser lo mismo. Va a ser un arreglo de 4 un arreglo de 4 con objetos adentro. Ok. Entonces de esta manera es como podría verlos por pantalla. Ahora el asunto es que también necesito el ID. Entonces cada vez que yo guardo un objeto pueden ver que tiene el created, el description, el name. O tiene tan solo el name y el description, pero no tiene el ID del objeto. Entonces sería bastante útil que también lo tenga. El ID se consigue desde doc en su propiedad ID. Ya no desde su método data, sino de su propiedad ID. Entonces viene como por aparte. Aquí están los datos, aquí están sus IDs. Entonces si yo quiero juntarlos, yo quisiera hacer algo como esto. Voy a decir, cada vez que voy a añadir un nuevo objeto, voy a copiar los datos que vienen de doc.data, pero adicionalmente también voy a añadir una nueva propiedad. Va a ser un ID y esta va a venir de doc.id. Entonces ahora con esto simplemente, si yo vengo aquí en la consola del navegador y veo por consola los datos, vamos a ver que cada objeto ahora tiene adicionalmente de su ID, adicionalmente de su nombre, su descripción y demás, también un ID. Lo mismo con cada objeto, ya cada uno tiene su ID. Esto va a ser útil para nosotros poder luego editar, para poder eliminar y hacer básicamente operaciones únicas con cada objeto. Ok, ahora quisiera ver estos datos por pantalla, no por consola. Entonces voy a quitar el console de aquí. Y para verlos por pantalla, como el objeto o la variable task los tiene, pues vamos a venir aquí en el formulario y debajo voy a empezar a recorrerlos. ¿Cómo los recorremos en Svelte? Bueno, en Svelte nosotros tenemos un each. Entonces podríamos hacer esto. Each. Y aquí le voy a decir el arreglo que quiero recorrer, que va a ser tareas. Y le voy a decir cómo se va a llamar cada una de las tareas. Entonces voy a decirlo, por cada tarea que recorra se van a llamar en singular, task. Ok, esto se cierra. Esto es muy similar a la sintaxis de Handlebars si alguna vez han trabajado con Handlebars. Y aquí adentro voy a hacer lo siguiente. Voy a crear simplemente un div. Este div por ahora vamos a colocarle un h5. Y aquí voy a colocarle el task.name. Quiero que muestres el task.name. También quiero que muestres en una etiqueta p el task.description. Y nada más. Vamos a guardar. Y si vengo aquí en mi aplicación, cuando carga, ahora por pantalla debería ver los datos. Aquí está tarea 1, prueba, tarea 4, en su descripción y así. Ok, entonces ya tengo los datos. Si yo agrego uno nuevo, por ejemplo, le digo aquí, tarea 5. Tarea de prueba. Tarea número 5, por ejemplo. Guardo y se agrega aquí está tarea 5.
¿Por qué no se ve en orden? Bueno, porque al final en Firebase se guardan los datos como cualquier otra base de datos. Simplemente él se encarga de guardarlos. Y como es un objeto, pues no le aplica un orden. Recuerde que un objeto de JavaScript no tiene orden los valores. Eso es un arreglo. Entonces, si ustedes quisieran tener un orden, también podrían añadir una propiedad order o guardar un número y guardar el índice del número. ¿Ok? Por al menos por ahora esto funciona. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a colocarlos también con un botón para eliminar y actualizar. Por ejemplo, voy a crear aquí debajo de la etiqueta P un botón. Este botón quiero que diga delete. Y este otro que diga update o edit. Ok, vamos a guardar. Y ahora todas las publicaciones, perdón, todas las tareas, tienen un botón edit y un botón delete. El asunto es que no hace nada. Vamos a empezar por el botón delete, que el botón delete para mí es el más simple que el edit. Entonces, por ejemplo, el botón delete, aquí voy a decirle, cuando den un clic en el botón delete, quiero que ejecutes algo. Y ese algo va a ser una función que se va a llamar delete. De hecho, vamos a escribirlo aquí, debajo de todo esto, antes de que termine. Esa función se va a llamar delete task. ¿Ok? Y va a recibir un parámetro, va a recibir un ID como parámetro. Y cuando le pase ese ID, quiero verlo por consola. Así de simple. Entonces aquí voy a decirle, cada vez que dé un clic, voy a ejecutar el delete task. Y aquí le voy a pasar el task.id. Recuerden que cada tarea tiene su propia ID. Entonces de esa manera le paso el ID de cada clic o el ID de cada elemento que dio un clic. Por ejemplo, si doy un clic aquí en tarea 3. Bueno, debería haber, ahí está, este es el ID de la tarea 3, tarea 4, tarea 1, tarea 5 y así. Entonces estoy viendo el ID único de cada una de estas tareas. ¿Para qué voy a utilizar esto? Bueno, voy a utilizarlo para que pueda saber qué tarea quiero eliminar. Entonces vamos a ir aquí, en lugar de ese console log ID, voy a decir, desde mi base de datos, desde la colección de tareas, quiero que busques un documento que va a tener este ID. Ok, y una vez lo encuentres, quiero que lo elimines. Delete. Así de simple, lo que hacemos en esta consulta es que elimine una tarea. Y como esto es asíncrono, también puedo escribirle aquí await. Y para que funcione aquí, la función debe tener la palabra clave async. Ok, vamos a guardar. Y ahora, por ejemplo, si vengo aquí en la tarea 3 y lo elimino, se va. Tarea 4 se va. Tarea 1, tarea 2 y así. Todo esto se va eliminando al mismo tiempo en la base de datos. Entonces de esta manera es como ya tenemos 3 operaciones: crear, listar y eliminar. Nos falta una tan solamente, que es el editar. Para el editar tengo que primero solucionar 2 pasos. El primer paso es que nosotros cuando demos un clic en edit necesito obtener los datos y colocarlos aquí en el formulario. Necesito eso porque colocando aquí los datos voy a poder actualizarlos o cambiarlos. Y luego en el botón save voy a actualizar. El asunto es que el botón save guarda y también no sé cómo obtener los datos de edit. Entonces vamos a hacer esto. En el botón edit voy a también colocar un onClick. Y este onClick lo que hará es obtener los datos, obtener una única tarea. Para hacer eso nosotros podríamos de hecho colocar aquí una función también. La función podríamos llamarlo de cualquier manera. En mi caso lo voy a llamar, vamos a llamarlo edit o algo por el estilo. Vamos a llamarlo edit task. Ok, aquí me está dando un error porque primero no existe esta función, así que voy a tener que crearlo. Vamos a ir aquí arriba. Y así como tenemos el delete task, voy a tener aquí también el edit task. Ok, el edit task, de hecho aquí lo estoy escribiendo mal. Y el edit task necesita básicamente algo parecido al delete. También necesita un ID. Entonces así como tenemos el delete, también vamos a crear aquí el edit task con un ID. Y lo voy a mostrar aquí por consola. Console log ID. Ahora el asunto es que si yo tengo el ID, ¿por qué no obtener toda la tarea? Entonces voy a recibir, yo espero recibir toda una tarea. Ok, entonces ahora vamos aquí en el onClick y le voy a decir de edit task, lo que vas a recibir ya no va a ser el ID nada más, sino toda la tarea. Entonces ahora, si vengo aquí en mi aplicación y doy en edit, me devuelve todo el objeto. Como pueden ver, está el description, el create, el ID, el name. Entonces estos datos los voy a asignar aquí, dentro de este formulario. Vamos a venir en el edit. Y en lugar de mostrarlo por consola, entonces, lo que voy a hacer es asignarlo. ¿Cómo lo asignamos? Bueno, simplemente podemos copiar los datos que tenemos en esta variable dentro del estado inicial. El estado inicial es esta variable task. Entonces, para copiarlos, simplemente vamos a primero quitar el console log. Quitamos el console log. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir, desde task.name, voy a guardar el valor llamado
Bueno, de hecho vamos a llamarle current task. No vamos a llamarle task, sino vamos a llamarle current task. Tarea actual. Task.name. En task.description vas a asignarle la tarea que te están pasando, que es el current task.description. Y si guardamos, vamos a venir aquí. Y por ejemplo, si le doy en editar, ahora se asigna. Si yo creo, por ejemplo, tarea 1 y le coloco tarea número 1, va a pasar algo, que es guardar, no va a actualizar. Si le damos en save, esto crea, no actualiza. Entonces, ¿cómo hacemos que el botón también actualice? Bueno, con una condicional podría ser. O simplemente podríamos manejar el evento submit que decida si está guardando o actualizando. Para hacer eso vamos a hacer algo muy simple, que es guardar el estado de la aplicación si está actualizando o está creando. Vamos a crear aquí una variable que se llame, por ejemplo, edit status. Y por defecto va a estar en false. Va a ser un estado en falso. Lo que vamos a hacer en este estado es que vamos a decirle que si la aplicación inicia, el estado va a estar en falso. Pero si nosotros damos un clic en edit, vamos a cambiarlo a true. Entonces, si le damos aquí un clic en edit, ¿dónde está? En edit task, vamos a decir aquí edit status true. Ahora, ¿para qué sirve esto? Si al final solamente estamos cambiando el valor de una variable. Bueno, nos sirve para hacer esto. Si por ejemplo el botón tiene el texto save basado en la variable, nosotros podríamos decir, si edit status es true, pues coloca update. Si no lo es, coloca save. De esa manera es como funciona básicamente las interfaces. Entonces aquí podríamos decir, dentro del botón, ok, comprueba lo siguiente. Si edit status es true, vamos a escribir aquí su final. Si edit status es true, coloca el texto que diga update, por ejemplo. Ok, básicamente de esa manera. Ahora también podríamos hacer el proceso inverso. Si edit status es false, colocando el símbolo de negación es una negación, entonces diría, si esto es false, coloca entonces save. Caso contrario, para hacer el caso contrario, el else, simplemente escribimos aquí entre unas llaves, else. Y luego aquí el otro dato, por ejemplo, coloca update. Guardo, y ahora por ejemplo, si doy un clic en edit, esto cambia a update. Así de simple. Ok. Adicionalmente, también quisiera que, aparte de tan solo mostrar el texto update, quiero que, dependiendo de si está en edit o si está el edit en true o en false, aparezca un botón de cancel para cancelar y permitir que esto desaparezca. Entonces, para hacer eso, podría hacer lo siguiente aquí debajo. Podría decir, si edit status es true, entonces quiero que hagas aparecer un botón. El botón, vamos a hacerlo aparecer aquí. Quiero que hagas aparecer un botón que diga cancel. Guardo. Y por ejemplo, si doy edit, me muestra el botón cancel. Ok, pero si doy en cancel, quiero que esto cambie. El edit que cambie a false nuevamente. Entonces, este botón también voy a añadirle un listener que diga on click. Y quiero que diga algo como esto, on cancel. Ok, vamos a crear entonces esa función. Vamos a subir aquí arriba en nuestro script. Y también vamos a crear esa función on cancel. Cons on cancel. Ok, y lo que va a hacer por ahora es tan solo cambiar el edit status a false. Vamos a guardar. Ah, claro, y también el formulario lo vamos a volver al inicio. El name, vamos a volverlo en blanco. El description en blanco, para que el formulario vuelva a su estado inicial. Entonces, por ejemplo, si le doy aquí en editar, tarea 1, si le doy en cancel, se cancela y me dice save nuevamente. De nuevo, cambia update, pero ya no quiero actualizar, me arrepiento. Entonces le digo cancel y se limpia el formulario y vuelve el botón a su estado inicial. Ok, entonces ahora, dependiendo de esos valores, ya puedo actualizar o cambiar. Entonces, ahora lo que quiero hacer es hacer funcionar este botón update o este botón save. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el evento que maneja esto es el handle submit, cuando se envía el formulario. Entonces, al enviar vamos a decidir si actualizar o crear. Pero primero vamos a colocar una condicional. Vamos a escribir aquí. En lugar de add task, vamos a decir, si edit status es false, entonces quiero que agregues una tarea. Si el estado de edición es falso, si no se está editando, entonces agrega. Caso contrario, si sí se está editando, lo que vas a hacer es mostrar por consola que diga updating, actualizando. Entonces, por ejemplo, si yo creo una tarea, lo de guardar se agrega. Pero si le doy en editar y, por ejemplo, le doy aquí en el botón update, ya no me dice nueva tarea creada, sino me dice actualizando. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a crear, de hecho algo pasado al momento de aquí. A ver, vamos a ver. Creo que se canceló. Vamos a escribir aquí update. Update, ok.
Claro, se canceló o se limpió simplemente porque en el handle submit había olvidado que aquí lo estaba reiniciando. Entonces está bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer es crear una función que actualice. Vamos a crear aquí, así como tenemos una función para crear. Vamos a crear una función para actualizar update as. Ok, lo que va a recibir va a ser dos cosas. Va a recibir una tarea y un ID. Entonces, ¿cómo guardo el ID? Bueno, para saber qué tarea se está actualizando, yo podría decir, ok, cuando demos en edit, así como estoy guardando los datos y se los estoy pasando, también quiero guardar el ID actual. Entonces vamos a crear aquí arriba de todo una variable que se llame, por ejemplo, current task. No current task, que se llame current ID. Current ID. Que va a estar en blanco al inicio. Entonces cuando demos en edit, vamos a buscar el edit. No tan solo vamos a cambiar el edit status a true, sino también voy a decir current task, current ID. Current ID va a ser igual a current task.id. Ok, esto va a guardar el ID actual. Entonces cuando yo dé en el botón update, vamos a ir aquí donde está el update. Cuando dé el botón update, creo que no creé la función. Ok, cuando dé clic aquí en el handle submit, voy a mostrar por consola el current ID en lugar del texto por consola. Entonces, por ejemplo, si yo creo una tarea, esta se guarda, pero si le doy en editar y le doy update, me da el ID de la tarea. Ahora necesito también los datos de esa tarea. Entonces, para hacer eso, ya lo tenemos aquí. Que esto está reflejándose. Por ejemplo, si yo tipeo edit y aquí escribo task, por ejemplo, me va a dar dos cosas: la tarea actual y los datos de la tarea actual. Por ejemplo, si yo escribo, quiero editar eso de aquí. Ok, quiero que diga, por ejemplo, tarea 5. O tarea 5 y vamos a escribir, esta es la tarea 5. Y doy un enter, como esto se está guardando en el estado, en esa variable task. Si le doy en update me va a dar el ID y el objeto. Entonces doy update y me da el ID y ese objeto. Entonces ahora ya tengo los dos datos. Lo que voy a hacer es simplemente crear una función que acepte estos dos datos. Vamos a crear aquí una constante llamada update as. Este update as lo que va a hacer es hacer una consulta a Firebase de collection, de la colección de tareas. Va a buscar el documento en donde le voy a pasar el current ID, que es la tarea actual. De hecho lo he escrito mal, es con una T, current ID. Y el momento de asignar aquí también es current ID. Y al editar también current ID. Ok, entonces ya tenemos el current ID. Lo que voy a hacer ahora es que cuando actualice ese ID, quiero que lo actualice el update con los siguientes datos. Quiero que lo actualice con la tarea actual. Ok, así de simple. Ahora ya tenemos finalmente nuestra manera de actualizar. Y como esto es asíncrono, vamos a decirle await. Para que funcione esto, tenemos que decir aquí async. Guardamos. Y ahora sí, en lugar de mostrar estos dos por consola, voy a decir update as. Entonces, en otras palabras, si no estás editando, agrega. Si estás editando, actualiza. Así de simple. Entonces vamos a ir aquí a nuestro proyecto y vamos a decir, ok, crear una tarea nueva. Ok, aquí está. Vamos al editar. Y por ejemplo, quiero que diga tarea 5. Y aquí quiero que diga, bueno, tarea 6. Quiero que diga, esta es una tarea de prueba. Actualizar. Y me dice, esta es una tarea de prueba, ¿ok? Y el resto sigue funcionando igual. Puedo seguir eliminando tareas. Ok, entonces ya tenemos el actualizar. Ahora, algo más. Esto funciona, pero también en Svelte sería mucho más interesante si pudiéramos añadir un estilo y pudiéramos añadir notificaciones y todo eso. Bueno, para eso están los paquetes de NPM. Entonces, como es un framework de Node, voy a decir un framework de JavaScript y está utilizando Node como herramienta, podemos instalar más módulos. Entonces voy a instalar un par de esos módulos. El primer módulo que voy a instalar es un módulo para poder estilizar la aplicación. En este caso vamos a utilizar uno llamado BuzzWatch. De hecho no es necesario que utilicemos ese, podríamos utilizar cualquier otro, pero voy a utilizar ese por simplicidad. Entonces vamos a ir aquí en la consola y voy a decir, en la consola 2, en otra consola voy a decir npm install BuzzWatch. Damos un enter. Y esto va a instalar ese módulo. Ok, esto es un framework de CSS. Ese es Bootstrap pero con colores distintos. Entonces vamos a ir ahora en main.js. Voy a ir aquí y voy a decir, ok, así como estamos importando esto, vas a importar desde BuzzWatch la carpeta this, y desde this vas a importar un tema. Si no saben qué tema escoger, pues buscan en su página buzzwatch.com y aquí van a encontrar, por ejemplo, vamos a bajar, van a encontrar por ejemplo distintos temas. El tema que les guste pueden escoger. En mi caso yo voy a escoger este de aquí.
este llamado lux. Y luego voy a decir que escoja el archivo bootstrap.min.css. Ok, entonces lo único que cambian es esto de aquí. El resto se mantiene. Esto de aquí que dice lux, esto lo pueden cambiar con otros, pero el resto se mantiene. Ok, si yo guardo, esto probablemente me va a dar un error. Me dice que está intentando cargar en JavaScript un archivo de CSS, lo cual no es correcto. Entonces, si nosotros queremos hacer esto en cualquier otro framework como React, Angular o Vue, esto funcionaría, pero si estamos en Svelte, no. ¿Por qué? Porque Svelte utiliza otro module bundler que se llama Rollup. En Angular, React y Vue se utiliza Webpack. Entonces tenemos que configurar también Rollup. Es muy sencillo, simplemente vamos a venir aquí y vamos a escribir en Rollup CSS. Y aquí está un plugin llamado Rollup Plugin CSS Only. Entonces vamos a copiarlo, vamos a instalarlo. Bueno, vamos a instalar aquí está la manera de instalarlo, copiamos. Vamos a cancelar la consola vamos a crear la consola de Visual Studio, vamos a pegar esto de aquí. Se va a instalar el módulo y para utilizarlo vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo aquí debajo. Y aquí vamos a copiar este que dice plugin. Vamos a copiar este que dice plugins. Y aquí lo vamos a pegar al inicio. Ok, ya tenemos finalmente nuestra manera de poder entender código CSS. Ahora, esto lo que hace es que va a crear un archivo CSS adicional llamado bundle.css. Entonces en el index.html, justo aquí, así como tenemos este archivo, vamos a añadir también otro llamado bundle.css. Vamos a guardar. Y ahora, por ejemplo, si ejecutamos npm run dev, aquí vamos a ver que se va a crear un archivo nuevo. Vamos a cambiarle otro nombre, vamos a llamarle custom o algo por el estilo, para ver la diferencia. Porque creo que ya existía un bundle. Custom. Ah, ya lo vi. Se está creando aquí al inicio. Entonces vamos a eliminarlo. Vamos a eliminarlo. Lo que quiero es que se cree dentro de esta carpeta public, porque aquí está el archivo final. Entonces voy a decir, desde la carpeta build, dentro de la carpeta public es donde vas a crearlo. Vamos a guardar. Y por ejemplo, aquí aparece un archivo, o debería aparecer un archivo custom CSS. Public, build. Vamos a refrescar. Ok, vamos a llamarlo simplemente sin el slash. Ok, vamos a guardar. Ok, output, public build, custom CSS. No está apareciendo. Vamos a cancelar y vamos a volver a ejecutarlo. Probablemente es porque al inicio se quedó con la configuración anterior. Ok, ahora sí, custom CSS. Entonces ahora sí voy a decirle desde build, quiero que escojas el archivo custom CSS. Custom CSS. Ok, ahora sí, vamos a guardar. Y si venimos ahora en nuestra aplicación, en Svelte, vamos a ver que tiene unos estilos distintos. La fuente ha cambiado y algo por el estilo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos Bootwatch o Bootstrap, vamos a empezar a estilizar la interfaz. Para hacerlo voy a utilizar tarjetas, filas, columnas y todo aquello. Entonces voy a hacerlo un poquito rápido, pero al final todo el código lo tienen disponible en la descripción. Ok, entonces vamos a empezar. Primero el formulario, yo quisiera que sea una tarjeta. Entonces voy a colocar aquí una clase que sea card y card body. Ok, esto si yo guardo y voy en la aplicación, se va a ver de esta manera, como un recuadro. Ok, los inputs también quisiera que tengan clases. Entonces el text area, el input también vamos a añadirle. El input vamos a añadir una clase que diga form control. El text area también lo mismo, una clase que diga form control. Ok, formateamos. Vamos a guardar y así quedaría. Ok, simplemente lo ha ordenado. Aquí está, input y text area. Vamos a nuestra aplicación. Y ahí está, así se verían entonces ahora. Pero están juntos, vamos a separarlos. Para separarlos, el input lo voy a cortar y lo voy a colocar dentro de un div con una clase llamada formGroup. El formGroup es una clase de Bootstrap que separa elementos o inputs. Lo voy a colocar adentro. Ok, entonces así quedaría. Tenemos un formGroup con un input adentro. Ok, luego el text area lo mismo. También lo voy a cortar. Vamos a seleccionarlo. Y adentro voy a colocarlo dentro de otro from group para separarlo. Vamos a formatear, guardamos y así quedaría. Ok,
Vemos aquí y ahora sí están separados. Aquí está el primer input, aquí está el segundo. En cuanto al botón, el botón también voy a añadir unos estilos. Por ejemplo, el botón voy a añadir aquí un estilo que diga BTN Primary. De hecho, esto vamos a colocarle como clase. Guardamos. Y así aparece el botón. Ok, este es el tema que tiene. Luego, en cuanto al cancel, también podríamos añadirle algo. Por ejemplo, podría colocarle aquí el BTN cancel que tenga una clase que sea BTN info. Guardamos. Y por ejemplo, si yo doy aquí un clic en edit, me dice cancel de esta manera. Doy cancel y vuelve. Ok. En cuanto a las tareas de abajo, pues vamos a estilizarlas mejor. Voy a decir aquí. Ok, estas tareas quiero que sean también recuadros. Entonces el div que los contiene vamos a añadirle una clase que sea, por ejemplo, card body, margin top de 2, para que se separen entre sí. Entonces, por ejemplo, así ahora lucen las tareas. Si escribo una tarea aquí, lo doy a guardar, aparece otra debajo. Ok, en cuanto a los botones, también vamos a estilizarlos. El botón delete, por ejemplo, voy a decir aquí class. Vamos a decirle BTN danger. Aquí lo mismo en el edit. Class. Vamos a decir BTN. Podríamos darle cualquier otro, digamos otro estilo. O también podríamos convertirlo en un icono. De hecho, por ahora vamos a dejarlo tan solo en el BTN info de nuevo. Entonces tenemos dos botones. Esto ya es interfaz nada más. Ok, tenemos dos botones. Ahora, lo que quiero es que también tengan iconos y todo eso. Entonces voy a traerme una biblioteca de CSS llamada Material. Materialize Icons. Aquí está la documentación. Y Materialize es otro framework, es como Bootstrap. El asunto es que no voy a utilizar el framework, simplemente voy a utilizar sus iconos. Entonces vamos a buscar aquí Icons. Ok, y en Icons me da una URL. Una URL que puedo copiar y puedo pegar en mi HTML. De hecho, vamos a ir en el HTML y vamos a pegarlo por aquí. Ok, vamos a guardar. Y ahora si vamos en Svelte, no vemos ningún cambio, pero puedo empezar a llamar iconos. Por ejemplo, para llamarlo simplemente copio esto de aquí, esta etiqueta y le coloco una clase material icons y adentro el nombre del icono. Aquí están todos los iconos que puedo llamar. Aquí están los nombres. Entonces, por ejemplo, vamos a copiar esto de aquí. Vamos a ir, ya puedo cerrar esto, vamos a ir en nuestra interfaz. Y por ejemplo, en lugar de mostrar el botón delete, voy a pegar adentro el icono. Y no va a ser un icono de agregar, sino va a ser un icono de delete. Se va a llamar delete forever. Así se llama el icono. Guardamos. Y si ven mi aplicación de Svelte, ahora vemos un icono que no está centrado. Para centrarlo también podríamos añadir aquí una clase, un estilo. Style que sea, por ejemplo, vertical aligned. Podríamos darle middle. Vertical aligned middle. Ok, guardo. Y ahora sí está alineado. Ok, en cuanto al edit, de hecho también podría modificarlo. No necesariamente tiene que ser un botón. También podría colocar un icono aquí a la derecha. Entonces para hacer eso, podría hacerlo desde aquí. Podría decir, ok, el H5, como quiero que esté al mismo nivel del H5, pues voy a colocarlo dentro de un div. Adentro voy a pegarlo. Este div va a tener una clase que sea displayFlex, que viene de Bootstrap. displayFlex justify content between. Esto es para separar los elementos. Por ejemplo, separar un elemento hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Entonces aquí, por ejemplo, yo quiero que el H5 esté hacia la izquierda. Y la etiqueta i que voy a añadir, que va a tener una clase de material icons. Vamos a colocarle aquí una clase, un icono llamado edit. Guardo. Y aparece un lápiz al lado. Ok. Entonces ya no quiero el botón edit. ¿Cómo lo muevo? Bueno, simplemente quiero esto de aquí, quiero el on click, quiero quitarlo. Entonces voy a decir on click. Cuando dé un clic, vamos a utilizar el edit task. Y voy a pasarte la tarea actual. Ok, entonces este botón de aquí ya no tiene sentido, ya lo puedo quitar. Guardo. Y ahora sí, por ejemplo, si doy un clic aquí en el botón, este es el que cambia aquí el formulario. O cambio este otro, ese es el que cambia el formulario. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver. Creo que tampoco está alineado. También lo podríamos alinear con lo mismo. Con el style align middle. O bueno, vertical aligned middle. Ok, vamos a dejarlo así. Vertical aligned middle.
Muy bien, entonces ya tengo finalmente lo básico de nuestra interfaz. Ahora lo que quiero es que, así como tengo un H5 y demás, también quiero empezar a estilizar lo que está aquí arriba en el formulario. Por ejemplo, si yo actualizo algo, actualizo esto de aquí y le digo, ok, quiero que sea tarea 1. Y le digo tarea actualizada. Y le doy aquí en update. Cambia. Pero también quisiera que se muestre una notificación o algo por el estilo. Entonces, para hacer eso de la notificación, hay un módulo llamado Toaster. Vamos a buscarlo. npm Toaster. Entonces vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Este es el módulo. Básicamente lo que hace es esto. Vamos a ir en el demo. Y bueno, en el demo, por aquí está. Ok, aquí está. El demo lo podemos encontrar aquí. Y por ejemplo, hace esto: Show Toast y muestra este mensajito. Entonces damos un clic y se va. Y hay varias opciones. Pueden colocarlo hacia la izquierda, abajo, etcétera. Entonces pueden ubicarlo en varias partes. Muy bien, lo vamos a instalar. Para instalarlo, simplemente le damos npm install toaster. Copiamos eso de aquí. Cancelamos aquí nuestra consola. Le damos npm install toaster. Y vamos a importarlo. Para importarlo, lo mismo que antes, así como lo hicimos con Bootstrap, tenemos que ir en main.js y traer los CSS. Lo vamos a hacer aquí debajo. Voy a decir, voy a importar desde Toaster su carpeta llamada build y voy a importar el archivo llamado toaster.min.js. Este es el JS, pero también quiero el CSS. Ok, vamos a guardar y ahora sí, vamos a dar npm run dev. Ok. Ahora en el app.svelte voy a importarlo. Voy a decir, voy a importar desde Toaster todo el módulo. Toaster. Lo anterior era para inicializar el módulo. Este es para poder empezar a llamar a los mensajes. Por ejemplo, cuando quiero mandar una notificación o ese mensajito. Bueno, quizás cuando actualizo, quizás cuando elimino o cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, si yo creo una tarea nueva, aquí podría llamar ese mensaje. Podría hacerlo, aunque en mi caso tan solo lo voy a mostrar una vez. Cuando actualizamos vamos a llamar eso. Voy a decir, voy a llamar toaster y él recibe un objeto de parámetro. De hecho, de toaster vamos a llamar su método llamado, por ejemplo, success. Y aquí le vamos a pasar un texto que diga, por ejemplo, producto actualizado satisfactoriamente. Ok, y un objeto de configuración. Vamos a decirle, por ejemplo, el timeout. ¿Cuánto tiempo quiero que dure? Quiero que dure un segundo nada más que se muestre el mensaje. Quiero que muestres un progress bar. Esto va a ser una animación debajo del recuadro que va a ser como una especie de contador en retroceso. Y luego quiero que lo coloques también en una posición. Un position class que sea, por ejemplo, en toast-button-right. ¿De dónde he sacado todo esto? De la propia documentación. Les recomiendo que lo revisen cuando tengan tiempo o si les interesa este módulo. Ok, aquí está toda esta documentación. De hecho, su ejemplo de aquí, este demo que les acabo de mostrar, de allí es donde lo he sacado. ¿Dónde está? De este de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí debajo están las opciones, como pueden ver. Si quieren bottom right, por aquí dice toast, bottom full width, o por aquí está la posición. Ok, les va cambiando las configuraciones. Es bastante útil. Muy bien, entonces vamos a ir aquí en nuestra aplicación y, por ejemplo, si actualizo algo, le digo tarea 1, de esta manera le doy update. Ok, aparece una notificación pero está en blanco, entonces creo que lo he escrito mal, vamos a ver. Toaster.success, product update successfully, timeout 1000, progress bar true. Ok, creo que me ha faltado en el main.js. Me ha faltado algo. A ver, vamos a ver. Toaster build, toaster min.css, toaster min.js. Toaster min.js. Creo que al final voy a reiniciar aquí. npm run dev. Ok, vamos a empezar de nuevo. Vamos a darle a actualizar. Tarea 1. Update. Ok, me está mostrando esta tarjeta de esa manera. Probablemente me falta algo más. Me falta, vamos a ver. Me falta quizás los temas o algo. Vamos a buscar la documentación. Instalación, importa. Ok, vamos a bajar el wiki. Ok, el asunto está aquí. Al momento de importar estoy importando los archivos minificados y por alguna razón me está dando un problema. Entonces vamos a importar tan solo los archivos sin minificar. Los archivos originales. Y ahora sí, si vamos en nuestra aplicación y por ejemplo editamos esta tarea de aquí, le decimos tarea 1 y le damos a actualizar.
Se actualiza y aquí debajo aparece con el check y un contador o un progress. Entonces, por ejemplo, si aquí le digo tarea 5, actualizo, aparece el contador, ¿ok? Entonces allí tenemos nuestra notificación. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Al final hemos creado un CRUD de Svelte y Firebase y ya tenemos la manera de poder al menos conocer los conceptos básicos de operaciones típicas en una web. Ahora, algo que nos falta, y eso sí ha quedado pendiente, es que si yo lo extiendo se ve de esta manera. Entonces vamos a arreglarlo. Solo con esto ya termino. Entonces vamos a ir aquí en todo el app Svelte, toda la interfaz, todo este formulario de aquí. Vamos a cortarlo. Todo el contenido del formulario, que es toda nuestra vista básicamente. Y debajo el ish, lo cortamos. Y vamos a crear un div con una clase container, con un padding de 4 hacia todos los lados. Y adentro voy a crear una fila. Y adentro voy a crear un call-md de 4 con un offset-md de 4. Ok, y vamos a pegar el formulario aquí adentro. Guardamos. Y ahora si refresco, vemos de esta manera la interfaz. Bastante bien. Entonces, en móvil se ve así, en desktop se ve así. Ok, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen alguna pregunta pueden dejármela en los comentarios y eventualmente voy a estar publicando más ejemplos de Svelte. Quizás también utilizando los otros servicios de Firebase como Out, Storage, Functions y demás. Al menos por el día de hoy ya tienen un ejemplo básico. Nos vemos muy pronto.